Buenos días, iglesia. Espero que todos estén aquí. Soy Matt, uno de los pastores aquí. Y como Haley dijo, si eres invitado, estamos increíblemente agradecidos que estés aquí. Espero que hasta ahora nuestro objetivo es señalarte hasta Jesucristo, apuntarte hacia quién es Él y desde que el momento que entres por las puertas hasta que entres en esta habitación, ese es nuestro objetivo. Lucas, nuestro paso de campus, el que normalmente ves aquí, está en un año sabático y tiene 2 semanas, 2 o 3 semanas en esto. Es un regalo para él, para que pueda descansar y para pueda simplemente desconectarse y descansar un momento, y espero que estén orando por él y que continúen simplemente recordándole, porque es un buen tiempo para él, ¿no? Y estoy agradecido de que tenemos una iglesia que hace esto, que le da a nuestros pastores tiempo para desconectarse, porque la vocación pastoral puede ser un poco exhaustiva y agotadora. Así que vamos a estar en Hechos capítulo 17 el día de hoy. Si tienes tu Biblia, sácala. ¿Todo bien? ¿Están distraídos? Este es Jacobo, es mi amigo. Sabía que estaba aquí, no te preocupes. Es difícil no saberlo. Gracias, pues, estás bien. Adelante. Jacob, estoy seguro que lo amó. Oye, mi hermano cuñado hizo esto, no hizo tanto en el primer servicio, no le gustó. Pero Jacobo, le dije a Jacobo que viniera aquí. Y bueno, obviamente, esto fue un poco distractor, pero muchos de ustedes estaban probablemente desde el momento en que yo vine aquí. No escucharon ninguna palabra de lo que dije. Estaban como, ¿qué está haciendo este tipo allá arriba? ¿Por qué está allá caminando alrededor con unas gafas de sol? Bueno, buen toque. ¿Qué pasa, no? Despertó tu curiosidad. Y tal vez sea una forma tonta de atraerlo, pero de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la curiosidad. Miramos este pasaje y vamos a ver elementos de curiosidad realmente saliendo. Y realmente vamos a hablar de eso en términos generales, pero también nos centraremos en la curiosidad y en el evangelismo. Entonces, ¿cómo se relacionan la curiosidad y el evangelismo? ¿Y qué beneficio tiene la curiosidad para nuestros esfuerzos evangelísticos? Si no sabes lo que significa esa palabra, vamos a explicarla, así que no te preocupes. Pero entremos en el texto, así que vete a Hechos 17 si no tienes una Biblia. Va a estar en la pantalla o tenemos Biblias al final de nuestras filas, así que puedes tocar a tu compañero, dile que te dé una Biblia. Si no tienes una Biblia, ese es nuestro regalo para ti. Veamos Hechos 17, está un poquito largo, así que aguántate, ¿no? Ahora, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres ociosos ahí de la plebeya, si quieres, una descripción ahí, es una frase que quisieras usar, ¿no? Algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres dignas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Tometo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden de Silas y Tometo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos y los epicureos y los estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabra? Y
Entonces parece que está predicando nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los ateístas y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en el pie del medio del aerópago, dijo: varones atenistas, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también tal cual estaba en esta descripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da toda la vida y alienta todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte y de imagen de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos los que han levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyendo, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y la mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ok, la curiosidad. Vamos a hablar de cómo esto aparece en el pasaje y cómo se relaciona con el evangelismo, pero primero quiero definir los términos porque no quiero asumir que todos estamos en la misma página cuando escuchamos esas palabras. Así que comencemos con el evangelismo. Quizás hablemos más lo que aquí hablamos, ¿no? Dependiendo de tus antecedentes, quizás tengas una idea diferente que venga con respecto a esa palabra, cuando escuchas la palabra evangelismo. Si vienes a la iglesia por primera vez, no tienes antecedentes en la iglesia, no eres cristiana, estamos agradecidos aquí, pero puedes pensar, uno, que no, quizás no tengas idea de qué significa, y dos, la única experiencia con esa palabra sea la infame bloque de los evangélicos cristianos, ¿no? Votantes. Una referencia así que es lo que he escuchado. Otra manera que he escuchado es que si estuvieras en un campus universitario en algún momento, fuiste a la universidad y estás caminando por el medio del campus, hay unos chicos o chicas ahí parados en la parte superior de un podio, simplemente gritando que te vas a ir al infierno porque eres un pecador. De repente ya sabes, ese puede ser tu único contexto para lo que el evangelismo es. Y si es tu caso, lo siento, espero que hoy disipemos algo de eso. Pero si creíste en la iglesia, también puedes tener algunas nociones preconcebidas de lo que es el evangelismo. Puedes pensar en ir a la puerta de puerta o preguntarle a una persona y sabes quién es Jesús, tu relación tienes con él, y estar aterrorizados de en realidad digan no. Porque luego vas a tener que explicarles, ¿verdad? Y he estado allí con el corazón acelerado llamando a la puerta y dicen: no, sí, amo al Señor. Como dices, descansa, ¿no? Bueno, de alguna manera no, pero sabes lo que quiero decir. Pero así que puede ser tu contexto. Quizás puedes pensar cómo dejar huellas que son esencialmente lo que es tratado una pequeña tarjeta de papel que está diseñada para captar la atención de las personas, pero les da un breve resumen de lo que significa llegar a la fe salvadora en Jesucristo. Sí, esas cosas son bien, no estoy tratando de rebajarlas, pero creo que necesitamos quizás tener una idea clara de cómo el evangelismo es y lo que significa, y mientras hablamos de qué hablamos de la palabra evangelismo. Así que evangelismo viene de la palabra griega, un parte de, evangelion, o las buenas noticias, o evangelizo, que significa proclamar las buenas noticias. Así que en nuestro contexto cristiano, el evangelismo es simplemente proclamar las buenas nuevas de Jesús. Es todo. El término más básico, evangelismo, es eso para nosotros, proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Y creo que es importante que lo simplifiquemos, pero entender el por qué, porque el por qué nos ayuda a ver esta definición más claramente. ¿Cuál es la buena noticia? Y la buena noticia es esta: como cristianos hemos experimentado, estamos proclamando esta buena noticia a partir de una experiencia personal con esta buena noticia, y como cristianos hemos llegado a saber lo que significa enfrentar el quebrantamiento dentro de nosotros. Para enfrentar el quebrantamiento dentro de otras personas, enfrentar el quebrantamiento en este mundo, nos enfrentamos cara a cara con ese quebrantamiento, muchas veces, a veces más veces que las que preferiríamos admitir.
Y también nos hemos enfrentado cara a cara con nuestra incapacidad para arreglar eso, que no podemos arreglarnos a nosotros mismos, no podemos arreglar a otras personas, no podemos arreglar todas las cosas terribles que están sucediendo en este mundo. Por más que queremos, no podemos. Y encontramos cara a cara, pero como cristianos hemos encontrado con un Dios que nos ama profundamente, incluso en nuestros peores momentos, nos ama profundamente en nuestros peores momentos. De hecho, nos ama tanto que asumió el castigo por nuestro quebrantamiento, nuestros pecados, al enviar a su Hijo Jesús a morir esa muerte que merecíamos para que podamos vivir con Él por la eternidad y no ser responsables por esos pecados y ese quebrantamiento. Es un Dios que nos da esperanza, que sin importar lo que pase en este mundo, que al final todo se arreglará. Y Dios nos da esperanza para la era venida, para la vida después de la muerte, pero también nos da esperanza para esta vida. Esta es la experiencia de la que estamos hablando. Estamos hablando de esa buena nueva a la que decimos a la gente. Recordamos eso cuando recordamos en el evangelismo de esa manera, simplemente contarles a las personas acerca de nuestra experiencia con Jesús y desear que sepan esa esperanza, esa verdad, que cambia la manera como nos acercamos al evangelismo, lo simplifica para nosotros. Pasamos por alguna de esas nociones preconcebidas. Ahora, me doy cuenta de que no es necesario que entiendas el por qué, así que voy a hablar brevemente, quizás algunas formas prácticas, algunos detalles con respecto al evangelismo. Esto no tengo el tiempo en este periodo de este mensaje para realmente profundizar en las aplicaciones prácticas del evangelismo y bueno, quiero mencionar un par de cosas. Un par de formas en las que podemos evangelizar, podemos contarles a las personas de la buena nueva de Jesús. Una puede incluir literatura, como libros. Así que si hay una persona, un par de libros que vienen a la mente, tal vez esto sea dirigido a personas que son escépticas, que tal vez esté en el mundo intelectual, que tal vez piense que es un poco tonto tener una fe y en un Dios, en un Dios invisible, y siento que estamos superando eso como cultura. Le recomendaré un par de libros. Uno es un pastor llamado Tim Keller, llamado Razón para Dios. Es simplemente, es denso a veces, pero es un trabajo fantástico que delinea lógicamente por qué y por qué no es una tontería creer en Dios, mucho menos en el Dios de la Biblia, ¿no? En Jesús, el personaje de Jesús. Es fantástico ese libro, ¿no? De Tim Keller. Es un hombre brillante y explica las cosas de manera en que las que creo que son fáciles de entender. He estado en una iglesia que tiene muchos escépticos, en una iglesia presbiteriana de Nueva York. Cuando comenzó su ministerio, la mayoría de las personas que vendrían a escucharlo serían personas que realmente, muchos intelectuales, muchos profesores, hombres de negocio, que simplemente te sentían que Dios es una tontería, ¿no? Y bueno, desarrolló este libro a partir de esa experiencia. Así que C.S. Lewis es otro famoso pensador cristiano, autor, filósofo, pero él escribió un llamado El cristianismo mero cristianismo, y ustedes probablemente estén familiarizados, un poco denso también, pero hace lo mismo, un trabajo increíble de describir el por qué la fe en un Dios es lógica, pero también lo reduce por qué la fe en Jesucristo como ese Dios no es ilógico. Y hay muchos otros libros que pueden hacer eso, tal vez sean más fácil de leer, así que sí que es pronto también de buscar, ¿no? Literatura es una manera, otra manera es la música. Nos sentamos en los servicios en los domingos por la mañana y cantamos canciones fantásticas que programan la verdad de la esperanza que tenemos en Jesús y quien Jesús es, y por lo tanto la música es una forma realmente efectiva en muchas formas a contarle a la gente acerca de Jesús. Les despierta algo que tal vez otros métodos no lo hagan, por lo que la música es otra forma. Una forma menos conocida es el arte, porque el arte tiene un objetivo de señalar a las personas a la belleza y las cosas que no son normalmente notadas como hermosas, y abriendo nuestros ojos a la belleza, por lo que nuestra esencia de una perspectiva cristiana tiene como objetivo señalarnos al altar de la belleza y el cumplimiento de esa belleza que es Jesucristo, y para eso puede ser usado como una herramienta de evangelización. Pero sin importar qué método práctico usemos, esto que mencionó otros, tenemos que decirle a las personas una proclamación verdadera que está incluida en esto. Ahora sí creciste en la iglesia. Como yo, quizás escuchaste de esta cierta frase flotando alrededor atribuida a este antiguo santo llamado San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana de monjes, pero realmente no dijo esto, pero spoiler. Esta cita que dice, predica el evangelio en todo momento y usa palabras cuando sea necesario.
Ahora, algunos hemos escuchado y dice, ok, entiendo el sentimiento, ¿no? Realmente creo que si vamos a comunicar la verdad de quién es Jesús al mundo en el que nos rodea, tenemos que vivir de maneras que sean consistentes con lo que hablamos. No podemos estar viviendo de maneras que sean contradictorias con quien Jesús es. Luego decirle a la gente que necesitan seguir a Jesús porque simplemente va a hacer que nuestras palabras caigan, ¿no? Pero estoy en desacuerdo con esa declaración porque creo que debemos hablar a las personas acerca de Jesús, sin importar los métodos que estamos usando, y que incluir una proclamación verbal de la verdad del Evangelio. Tienen que saber porque estamos viviendo la manera como la que hacemos. De otra manera, simplemente pensarán que somos buenas personas, van a pensar que simplemente vivimos una buena vida y mucha gente lo hace así, cristiano no así. Entonces, vivir de manera diferente es algo bueno, pero la razón es decirlas es importante. Y en Hechos 17 vemos a Pablo proclamando la verdad del Evangelio y lo vemos haciendo a un par de grupos. Lo vemos haciendo a los judíos que se resistían, que eran hostiles, y lo vemos haciendo a los judíos que eran más abiertos, más receptivos, y lo vemos proclamando el Evangelio a los griegos que realmente no tenía contexto para este Dios del que Pablo estaba hablando, pero estábamos interesados en escuchar, pero estaban interesados en escuchar más que de lo que decía. Y en Hechos 17 usa un par, el autor Lucas, de hecho, usa un par de palabras interesantes para describir cómo Pablo hizo esto, cómo proclamó esta buena noticia. Si ves el versículo 2 y el versículo 17, esta palabra razonamiento aparece. Explicaré algo más, pero esencialmente es una palabra griega que implica cómo llegar a una conclusión intercambiando pensamientos, mezclando pensamiento con pensamientos, para reflexionar sobre las cosas que giran en nuestra mente. Así que si ves a Pablo razonando tanto con los judíos como con los griegos, es una forma en la que Lucas describe como Pablo lo está haciendo. Vemos otra palabra que lo describe. Alguna de las respuestas de judíos a Pablo, el versículo se dice que los judíos estaban examinando las escrituras y mientras Pablo les hablaba mostrándoles pasajes del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús, lo estaban recibiendo con entusiasmo como si estuvieran examinando las escrituras del Antiguo Testamento y para ver qué era verdad. Su curiosidad impulsaba a examinar las escrituras. Versículos 19 y 20 vemos a los griegos respondiendo al mensaje de Pablo diciendo que conozcamos esta nueva enseñanza, que está trayendo algo nuevo a nuestros oídos. Queremos escuchar más sobre esto. Todas estas cosas que tienen en común es la curiosidad. Es tanto una curiosidad del final de Pablo como pero también una curiosidad de los oyentes. Y entonces primero quiero hablar sobre la curiosidad en general. Así que comenzamos el panorama general y lo reducimos. Hablamos de la curiosidad, ¿de qué estamos hablando? Creo que la curiosidad es inherente en la forma en cómo respondemos. Hay ciertas cosas que simplemente no puedes evitar ser curioso. Cuando Jacob estaba caminando, creo que no había ninguna persona que no quería saber qué estaba pasando. Tendré mucha curiosidad de escuchar una de las razones por las que ustedes pensaban que estaba él caminando más tarde, pero bueno, hay ciertas cosas que simplemente captan nuestra atención, que nos hacen a que seamos naturalmente curiosos. Tenemos esta curiosidad en los bebés. Tengo un niño de 1 año en ese momento que está en todas partes, en todo, y um, los bebés están explorando su mundo. Tienen curiosidad, están tratando de entender el mundo que los rodea. Es muy divertido ver. Así que lo vemos en los bebés, lo vemos en los niños de edad preescolar. Si tienes un niño de edad preescolar en casa que está en esa fase y que la que está constantemente preguntando por qué, mamá, por qué papá, por mamá, por qué ese tipo, por qué se le sol, por qué la hierba verde, por qué los autos dan vueltas, por qué. Y si quieres ser retados y saber algo, simplemente ten un niño de la edad preescolar preguntándote por qué. Si piensas que sabes algo, bueno, te diré cómo pasa. Pero ves esto en Tyler, ves esto un poco más en el ejemplo alegre, en el cine, el estereotipo del película de miedo, tienes un asesino, te anda suelto, alguien está en la casa escuchando algo en el sótano y hacen lo lógico, ¿no? Como todos nosotros corremos, ¿no? Pero ellos van, y queremos ver qué es, pero bueno, y luego los matan. Pero esa es una forma alegre, hay una curiosidad que está impulsando ese derecho. Pero también lo vemos en algunos campos seculares, de un pensamiento de educación, así que en ciencia diría que cada descubrimiento científico es parcialmente arraigado en la curiosidad, una curiosidad por entender el mundo natural que nos rodea, para entender lo que está pasando, cómo suceden esas cosas, cuáles son los mecanismos detrás de esto, la teoría científica que está arraigada en este método. Lo ves en las artes creativas, mencioné las artes antes, pero también los artistas de arte están dirigidos a ellos, ¿no? Son muy curiosos
curiosos de ver cómo pueden mostrar la belleza en cosas muy ordinarias y mostrarla de una manera que atraiga a otras personas a la belleza. Así que sus esfuerzos artísticos están en gran parte enraizados en la curiosidad. Vamos en la historia por lo que la búsqueda de una comprensión de nuestro pasado y cómo ha afectado nuestras vidas hoy, por la que la arqueología, las disciplinas históricas están todas enraizadas en la curiosidad de lo que tiene el pasado para enseñarnos sobre hoy y cómo nuestros ancestros actuaron, funcionan y viven de maneras que han afectado nuestras vidas el día de hoy. Es muy importante en estos campos. También lo vemos en nuestra comunidad, en nuestras relaciones entre nosotros. Así que piensa en la forma en la que comienzan las amistades y las relaciones de noviazgo en nuestros matrimonios. Todos comienzan con una curiosidad sobre otra persona. Ves una persona y quieres conocer a esa persona un poco más. Como que, hey, hay algo interesante esa persona. Quiero pasar tiempo con ellos. Quiero conocerles. Una curiosidad que inicia ese proceso para nosotros. También lo vemos en conflicto. Quizás no una manera común de comenzarlo, pero en conflicto, una persona que es capaz de entrar en conflicto, capaz de manejar el conflicto de manera saludable, es una persona curiosa. Y lo que quiero decir es que es una persona que está dispuesta a escuchar los argumentos de su oponente. Y escuchar para entender crea una empatía, una compasión y una voluntad de entender, comprender los argumentos de la otra persona, que se basan en la curiosidad intencional. Así que puedes ver muchas formas diferentes en el mundo general en que es importante, pero también digo que argumentar que la curiosidad es increíblemente importante en nuestras relaciones con el Señor y en nuestra fe. Verás, hemos proclamado lealtad y servimos a un Dios que, usando términos teológicos, es tanto cognoscible como incognoscible. Es inescrutable en su grandeza. Él es el Dios eterno que está más allá de nuestra comprensión. Y para que podamos entender a este Dios, tenemos que cavar un poco más. Hay un par de versículos que describen, se trata de la naturaleza inescrutable. Salmo 145:3, no tienes que ir para allá. Vamos a pasar. Grande es el Señor y digno de alabanza y su grandeza es inescrutable. Salmo 147:5 dice: grande es el Señor y abundante en poder, su entendimiento es inconmensurable. Isaías 59:5 dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros. Romanos 11:30, oh, la profundidad de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Así que vemos a través de las Escrituras esta descripción de que Dios, de alguna manera, siempre estaremos sondeando las profundidades de la grandeza de Dios. Se nos ha revelado a través de su palabra y a través de la persona de Jesús, pero el esfuerzo por conocerlo mejor va a ser un proceso que continuamos en esta vida, pero también, si nunca pensaste, vamos a ser un proceso que vamos a continuar en la eternidad. Jamás vamos a poder ser capaces de entender completamente a Dios y va a ser un esfuerzo de toda la vida para entender más y más de su amor, de su grandeza, de su carácter, de su poder. Vamos a ser impresionados por esas cosas, por la eternidad por venir. Es un pensamiento realmente genial si nunca lo habías pensado, ¿no? Pero, para algunos de nosotros, para todos nosotros, me imagino, muchas veces no logramos involucrarnos en esta curiosidad. Así como dije antes, hay cosas que no podemos evitar, de estar curiosos, ¿no? Como cuando algo aleatorio pasa aquí, como en el escenario. Pero hay momentos en los que tenemos la opción de participar y muchas veces no lo hacemos intencionalmente. Y simplemente voy a caminar un par de razones que vi cuando estaba preparándome una lista, no es una lista exhaustiva, pero la primera razón por la que no logramos despertar nuestra curiosidad intensamente es el aburrimiento. Varias semanas atrás escuchaste a Lucas hablar acerca de esta idea que estaba hablando de un libro que habló de dominado de temas, que tuvo que superar la fase de aburrimiento, en la que realmente tienes que profundizar un poco más en ese tema, aunque estés aburrido con él, y luego sales al otro lado realmente entendiendo mucho mejor. Y entonces el aburrimiento es una de esas cosas que pueden limitar nuestro deseo o nuestra capacidad de ser curiosos. Cuando nos familiarizamos con el tema, existe la tentación de aburrirnos con él y nos aburrimos, perdemos la curiosidad, así que el aburrimiento es una de las razones por las que no logramos involucrarnos. Curiosidad, la pereza es otra razón. No queríamos gastar la energía para avanzar y ser curiosos. Un ejemplo clásico de eso creo que sucede en matrimonio. Las personas han estado casadas por mucho tiempo. Hay una pereza que se puede establecer y que te limita de continuar buscando a tu cónyuge. De una manera que te llegue a conocerlos, a entender que es una persona que continuamente crece, cambia, y si fallamos en no profundizar en esto, en ese conocimiento, eso puede tener algunos efectos realmente dañosos en nuestro matrimonio. Por tanto, la pereza puede colarse. El margen es otra de las razones por las que las personas
fallan de ser curiosos. Y cuando digo margen, dijo la falta de esto. Algunos de nosotros estamos demasiado ocupados para tener curiosidad. Estamos demasiado ocupados para incluso prestar atención y hacernos pensar de las cosas. Quizás queramos, pero nuestras vidas están al máximo, a la colina, y no tenemos espacio para pasar tiempo haciendo eso. Por lo que la falta de margen puede contribuir a eso. Bueno, el orgullo es otra que puede contribuir a eso. Así que el orgullo dice que soy yo, no hay nada que pueda aprender de ese tema. Soy un experto, y vemos esto se aparece de muchas maneras diferentes. Mencioné el conflicto antes. He tenido un discurso político ahí, ¿no? Porque creo que es simplemente dañino como la forma que sucede en el camino, se da tiempo, pero creo que ves una orgullosa falta de curiosidad en la forma en que la gente habla acerca de la política. Hay una falta de voluntad para escuchar el punto de vista de la otra persona, realmente tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Y realmente cuando nosotros hacemos eso, nos volvemos más efectivos para defender nuestra propia posición, pero muchas veces nuestro orgullo y nuestras discusiones sobre política, y luego puede suceder donde quiera, ¿no? Que realmente discutamos una posición que nuestro oponente realmente no tiene. Nosotros fallamos e incluso realmente entiendo completamente contra lo que estamos argumentando, y eso que hace nuestro argumento sea menos efectivo y realmente produce un punto de muerto. Y en nuestras discusiones, si vemos que eso pasa, pero último que quiero hablar, la última razón por la que no nos involucramos en la curiosidad es el miedo. Creo que la curiosidad tiene una mala reputación, tal vez en el mundo en general, pero en la iglesia también una frase que está formalizada sobre la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Nunca pensé mucho en esa frase. Simplemente fue una de esas cosas que escuché muchas veces y la he usado un par de veces como broma. Pero cuando estaba preparando, me di cuenta que eso realmente no implica, directamente afirma que la curiosidad es peligrosa, que la curiosidad puede tener efectos desastrosos para nosotros. Cuando estaba investigando para este sermón, encontré un artículo que había escrito un pastor, o que alguien había escrito, que decía básicamente la razón que Eva se dio a la tentación para comerse ese fruto del árbol prohibido fue porque tenía curiosidad. Y la curiosidad es increíblemente peligrosa, porque la curiosidad es increíblemente peligrosa como cristianos. Y creo que entiendo el sentimiento, y voy a dar una especie de barra lateral aquí en un momento, pero esa idea es más común de lo que nos damos cuenta, incluso arraigada en nosotros, ¿no? Ahora, quiero decirte esto. Como todas las cosas buenas, creo que el pecado tiene el potencial de corromper, así que la curiosidad no es diferente. Quiero aclarar que creo al 100% que existe una curiosidad enfermiza y una forma poco saludable de abordar la curiosidad. De la forma en que puedo expresarlo, es una curiosidad desinhibida poco saludable. Y quiero explicar lo que quiero decir. Entonces, lo que quiero decir, voy a leer esto porque lo escribí y quiero asegurarme que lo estoy leyendo bien. Como escribí, hay una curiosidad que busca experimentar cualquier cosa y todo. Es una curiosidad que no tiene límites, no hay brújula moral, no hay sumisión a la autoridad. Este tipo de curiosidad no conduce a un mayor conocimiento o claridad, a pesar de lo que algunos en la cultura te diga. Solamente te conduce a mayor confusión, desesperanza y desesperación. Y la razón es que este tipo de curiosidad eleva el sentimiento y la experiencia de algo nuevo como el fin en sí mismo. Es una curiosidad que tiene sus raíces en una visión egocéntrica de la vida que dice que todo lo que parece atractivo está bien para experimentar. Todos hemos visto producto de esto en algún momento, forma, ¿no? En este mundo. Cuando hablo de la curiosidad, no quiero decir esto. No, creo que eso es peligroso y que debemos ser conscientes de la tentación de caer en eso, pero creo que hay una forma saludable de perseguir la curiosidad. Entonces hay dos cosas que creo que son importantes con respecto a la curiosidad. Dos características, la humildad y sumisión a autoridad mayor. Entonces, humildad. Cuando la curiosidad está regada en la humildad, una persona no está simplemente adquiriendo conocimiento para aumentar su propia sabiduría o para satisfacer sus propios deseos. Una curiosidad saludable arraigada en la humildad, en cambio, proviene de un lugar que busca comprender a las personas y el mundo que nos rodea de una manera que nos permita no solamente obtener conocimiento, sino obtener conocimiento para un mayor propósito. El aprendizaje va a ser el esfuerzo continuo para el resto de nuestra vida. Así que lo primero es la humildad. Y la segunda parte es la sumisión a una autoridad mayor. La curiosidad que se da cuenta de que hay algunas cosas que, por más intrigantes que hemos sido llamados a evitar, hay un Dios que nos ama, que se ha revelado a nosotros a través de su palabra y nos ha dado límites en nuestras vidas que son para nuestro bien. Cuando arraigamos nuestra curiosidad en la humildad y en la sumisión a la autoridad de la Escritura, en la autoridad de Dios, da como resultado una libertad de nosotros para explorar
nuestro mundo de una manera en la que confiemos en la fidelidad y la soberanía de Dios. Podemos hacer eso sin temor que nuestra curiosidad nos lleve a un lugar de autodestrucción o que perdamos la fe mientras exploramos los misterios de este mundo. Cuando nos acercamos a la curiosidad de esa manera, creo que aprendemos que nuestra curiosidad nos llevará a una relación más íntima con nuestro Creador y a una seguridad más segura de su fidelidad. Realmente creo eso. Ok, ahora, hemos establecido algo así como la curiosidad y tal vez una curiosidad saludable y otra no saludable. Vamos a poner ahora en cómo se conecta con el evangelismo, ¿no? Un par de formas en las que la curiosidad y el evangelismo se conectan. Primero, creo que la curiosidad es increíblemente importante para nosotros como personas que estamos diciendo a las personas acerca de las buenas noticias. Es importante que seamos curiosos. Hay un par de ejemplos del pasaje donde creo que se pusieron. Lo ves en versículo 23, mientras Pablo estaba hablando su sermón a los griegos. Esto por contexto. Pablo está en Grecia, en Atenas. Y es un viaje no planeado, ¿no? Está huyendo de la persecución, está huyendo amenazas de su vida, ha huido a Atenas para escaparse de eso, y él está allí y sin planearlo. Eso no es lo que habían planeado, no es un viaje misionero planeado. Está allí y no simplemente está allí. Mi suegro, Pastor Rick, está predicando en Olive Branch y el título de su sermón es En Misión. Así que solo está hablando de la idea de que Pablo siempre estuvo enfocado en la misión. Y no es diferente aquí, así que Pablo, en medio de su comunicado a los griegos, le dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé que también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerla, a este esquiñoso anuncio. Mientras Pablo está huyendo, no solamente está presente, tiene curiosidad de su entorno, se da cuenta de ese altar que tiene una inscripción a este Dios desconocido. Y esto le permite comunicar el evangelio más efectivamente a los griegos, ¿no? Se conecta con ellos. Así que la curiosidad es importante. Hablamos de la palabra razonar. Esa palabra la ves en versículo 2 y 17. Pablo está razonando con los judíos, con los griegos. Y la palabra griega para razonamiento es dilagoma, que significa llegar a una conclusión a través de la concordancia del estudio de la guerra. Señala que aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y por lo general se refiere a esta idea, esa forma de razonamiento llamando dialéctico. Esto viene de otra persona, yo no soy tan inteligente, pero te voy a explicar qué es esa persona. El razonamiento dialéctico es el proceso de dar y recibir información con alguien para llegar a una comprensión más profunda. Es ir y venir de pensamientos e ideas para que las personas puedan conocer un mejor tema en nuestro contexto, conocer mejor al Señor y cómo debe ser. Es una forma de aprender a argumentar que es intrínsecamente curioso. Y vemos a Pablo haciendo esto aquí, lo vemos dialogando con las personas con las que no está de acuerdo. Lo vemos razonando, yendo y viniendo con las personas que están de desacuerdo con ellos, ¿no? Muchos de los razonamientos por los que es efectivo, una de las razones que es efectivo es porque ha estado siendo intencionalmente curioso de su entorno acerca de los sistemas. Creció conociendo lo que sabían los judíos. Parte de su entrenamiento fue comprender a los filósofos, que su vida había tenido esa curiosidad de otras filosofías. No tenía miedo de sentir curiosidad por esas y comprometerse, pero por lo que este suministro, esa curiosidad no simplemente se bañó, sino que produjo curiosidad en la audiencia. Es la segunda forma en la que la curiosidad es importante en el evangelismo. Creo que es importante para nuestro siguiente, las personas con las que estamos hablando. Es importante que para ellos que su curiosidad participen. Veamos esto en el versículo 1, hablamos de la palabra examinando, donde los judíos escuchaban a Pablo. Su curiosidad los empujaba a examinar las escrituras del Antiguo Testamento para ver si lo que en realidad estaban diciendo era cierto. Vemos esto como los griegos se acercan. Dice, estás hablando de cosas extrañas, le decían los griegos. Intrigante, queremos escuchar más. Para que podamos ser efectivos, parte de nuestra efectividad se basa en crear curiosidad en nuestros oyentes. Y esto no es difícil para nosotros como cristianos. La razón es porque tenemos un evangelio que es muy singular. El evangelio que Jesús nos ofrece, el mensaje que predica, es único comparado con cualquier otra cosmovisión, cualquier otra fe. Y la singularidad es esta, que tenemos un Dios que dice que somos salvos por gracia, esa idea de gracia, favor inmerecido. La idea de que podamos ser aceptados por Él a través de su gracia y no por otras obras. Cualquier otra cosa, toda otra religión tiene
un enfoque basado en obras. Esfuérzate más, haz estos rituales, esfuérzate más, consistentemente complacerás a Dios, esfuérzate más, separarte de todo deseo y entonces lograrás la paz. Esfuérzate más, más. Y esto es lo que Jesús dice. Jesús dice, venid de mí todos los que están trabajados y cargados, y que yo os daré paz. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y encontrarás alma. En el Antiguo Testamento dice, esforzarte y saber que soy yo Dios. Si estamos comunicando esto, si estamos viendo aquí, esto va a despertar la curiosidad de las personas. Y creo que inherentemente un deseo por el riesgo del alma que llevamos, y estamos comunicando con precisión este mensaje que nos rodean, va a despertar su curiosidad. Hará que ellos sean especialmente curiosos si estamos combinando nuestras palabras con nuestras vidas, demostrando que esto es, no estamos mostrando indiferencia donde vivimos, y esto va a despertar su curiosidad. Es importante que en la forma, en nuestras vidas, que tengamos curiosidad. Es importante para otros, para que alcancemos la curiosidad de otras personas. Y tercera manera de que la curiosidad influye en el evangelismo es que nos permite contextualizar el evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? Contextualizar. Contextualizar simplemente significa que es la capacidad de relacionarse para comunicar algo de una manera que lo relacione con alguna manera, que pueda entenderlo mejor, conectarlo a su manera, a su vida, a su cultura, la comunidad con la que se encuentran, les ayuda a entender mejor de lo que estamos hablando. Eso es simplemente lo que la contextualización estamos viendo. Y veamos a Pablo haciéndolo. Veamos el pasaje allí cuando está hablando con los judíos, está razonando con ellos a partir de las escrituras. Él está razonando con ellos a partir de la escritura del Antiguo Testamento, algo que estaban inmersos, algo que estaban muy familiarizados. Estaba relatando el evangelio de una manera que estaban conectando puntos de cosas que estaban familiarizados, pero no hace esto con los griegos. No, toma un enfoque diferente. Veamos versículos 27 y 28. Y este es medio del versículo aquí. Y dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, escucha esto. En verdad, en Él no está lejos de nosotros, puesto que Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. De Él somos descendientes. Algunos sacan la escritura de todo esto, pero no. Lo que está haciendo aquí, en la primera línea, donde dice, en Él vivimos, y de hecho sale del antiguo filósofo y poeta griego llamado Epimenides. Es un poema Zeus. Está tomando de un filósofo griego que estaba escribiendo un poema de la alabanza de Zeus, el dios griego. Está usando el siglo II, la segunda parte, es una cita del poeta estoico llamado Eratis, y lo mismo, es un poema dedicado a Zeus. Y lo que está haciendo es que Jesús era el Dios que muchos de estos ateístas probablemente pensaban cuando pensaban en Dios. Y decía, hey, este Dios que usted estás hablando, tus poetas han escrito, Él de hecho no es el Dios que tú crees que es. El Dios que estoy hablando es Él. Pero lo que Pablo está haciendo, él sabía que si traía estrictamente la escritura del Antiguo Testamento a estos griegos, si trataba de persuadirlos de esa manera, podría no ser tan efectivo. No veía el evangelismo como una talla única, ¿no? Y es realmente que nos demos cuenta, el evangelismo no es un enfoque único para todos los. Tenemos que llegar de diferentes maneras, pero creo que desafortunadamente a lo largo de los años la iglesia haya fallado a hacerlo. Quizás se incline hacia tratar el evangelismo como una talla única para todos. Haz esto, di esto, sigue esto, el camino de las escrituras y todas las personas con las que entre otros lo vemos así. Y quiero reconocer que creo que incluso en esos métodos en los que la intención ha sido realmente, creo que es una intención, un deseo de cumplir con la gran comisión de que la gente llegue a conocer a Jesús como un Señor, Salvador y personal. Y no quiero quiero que entiendas, y creo que es bueno que lo critiquemos también. Así que vemos a la iglesia hacer esto a través de los años y en muchas más formas ha sucedido. Voy a conocer un par de errores y quizás ofrecerte algo práctico. Veamos allá en la pantalla. El error número 1, usar las escrituras como un único argumento. Ahora, algunos de ustedes han escuchado eso y se quedaron así como que, quiero escuchar lo que va a decir porque estoy en desacuerdo con eso. Quiero decirte que creo que las escrituras son suficientes para toda la vida. Creo que es el rol que juega en mi vida, pero la cosa que creo que somos ingenuos, que nos mantenemos la escritura todo el tiempo, esos que no vas a ser tan efectivos. Ahora,
Creo que hay momentos en que las personas han tomado una Biblia sin ningún contexto, leen la Biblia y el Señor les ha salvado. Creo que eso sucede. Lo que yo diría de ese contexto es que el Espíritu Santo está contextualizando en ese mensaje a algo que está sucediendo en sus vidas. Está produciendo una verdad que revela que quizás había sido ocultada a través de la escritura, se aplicó en esa área de la vida de la persona. Así que creo que está sucediendo más de lo que nos damos cuenta. Pero creo que ves a Pablo haciendo esto aquí. Vemos a Pablo tomando lo que está usando la escritura para argumentar de favor de Jesús, pero está tomando de los griegos, de sus propios poetas griegos. Está sacando información de algo con lo que no está de acuerdo y diciendo, hey, ¿eso es lo que crees que es Dios? ¿Esto es lo que estás familiarizado? En realidad ya está presente Dios. Esto no es la guía, es la guía incorrecta. Así que buscamos otros recursos fuera de las escrituras para realmente transmitir nuestro punto de vista y conectar las escrituras con esas cosas, esas áreas en la vida de las personas con las que estamos quizás en desacuerdo. Estamos señalando formas que Dios ya está presente en sus vidas. Estamos haciendo darse cuenta que el Dios del que estamos hablando no es un Dios que ha estado distante, es un Dios que ya está activo en sus vidas, ya está detrás de muchas de las cosas que están haciendo y que pueden creer. Hay distinciones obvias que vamos a hacer, pero creo que si podemos conectarlo con algo que ya están familiarizados, eso va a cambiar la forma en que nos escuchan, va a cambiar la forma en cómo piensan acerca de las cosas y vamos a despertar su curiosidad. Ese es el primer error. Usar las escrituras como único argumento. Error número 2, proclamar sin escuchar. Hablar de esto un poco. Esa tendencia de que quizás no escuchamos a las personas cuando hablan, eso viene del orgullo, como dije antes, pero para mí, en el pasado, en mis experiencias cuando estoy hablando, especialmente hablando con las personas acerca de Jesús, siento que tengo que hacerlo bien, así que estoy tratando de prepararme como lo que estoy diciendo, tratando de hacerlo perfecto y todo eso está en mi cabeza mientras hablo y a veces me pierdo lo que me dice la persona. Y creo que ese es dañino, porque realmente no escuchamos esas señales, ¿no? que nos pudiera ayudar para hablar, comunicar mejor. Pero mira cómo Jesús interactuó con las personas. Algunas veces Jesús era muy directo con las personas. Lo ves frecuentemente con los fariseos, pero a veces fue directo y claro, principalmente en ocasiones en las que estos fariseos estaban agregando cargas realmente increíbles a otras personas, de maneras que le beneficiarían. Y estaban engañando intencionalmente a las personas, así que creo que necesitaba ser directo. Pero la mayoría de las veces ves a Jesús o hace una pregunta o di una palabra que es un poco vaga. Estoy un discipulado con unos grupos y hemos estado leyendo a través del Nuevo Testamento y como dijo Haley, ya hay muchas veces que hemos venido los jueves por las noches y hablamos sobre una parábola de Jesús y pensamos que no sé qué significa. Es confuso. Jesús lo hizo con frecuencia, hizo preguntas, dio parábolas que tal vez no eran tan claras, pero que realmente despertan las curiosidades de las personas. Y creo que veamos esto. Lucas 10, no voy a leer todo el parábola, pero vamos a leer el buen samaritano y los primeros versículos vamos a leer. 10, 25 al 29, lo puedes ver en la pantalla. Y dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa era de la vida eterna. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquí respondiendo, dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y luego Jesús entra al buen samaritano, no la parábola. Y para clarificar eso, ¿qué está haciendo Jesús? Está haciendo preguntas. No está, pudo muy fácilmente darle una respuesta a este abogado, ¿no? Se sintió una bola blanda, pero luego hace una pregunta. Hay un tipo llamado Martin Copenhaver, quizás estoy pronunciando mal, no leí su libro, pero hay un libro que vi referenciado en un artículo de Nueva York, en el New York Times, presidente jubilado del Andrew Newton Escuela Teológica, un libro llamado Jesús la pregunta. Dijo que Jesús 40 veces más, 40 veces, 20 veces respuestas indirectas que directas, ¿no? Pero mi escritura de las escrituras parece correcta, la forma que Jesús interactuó con frecuencia, hacía preguntas, dando parábolas.
estaban dirigidas a un par de cosas. Una, para abrir los ojos de los oyentes. Así que vemos esto en la parábola buen samaritano. Vemos esto en otra parte de la escritura. Muchas veces que Jesús estaba tratando de abrir los ojos de los oyentes, y a veces Jesús sabía de lo que estaba, lo que usaba. La pregunta no era para su beneficio, sino para el beneficio del oyente. Quería hacer una pregunta para que realmente pensaran en lo que estaban preguntando, o para que pensaran en un tema, formas que eran diferentes a pesar de que él sabía lo que estaban pensando o cuál podría ser respuesta. Por lo que estaba destinado a abrirles los ojos a sus motivos ocultos que tal vez no podían ver. Pero también creo que una razón por la que Jesús tenía preguntas, creo que sea inexacto suponer que siempre supo la respuesta antes de que le respondiera. Creo que la parábola del buen samaritano, realmente no tenemos evidencia de que Jesús supiera de lo que el abogado iba a decir antes de responderle. Así que creo que Jesús legítimamente a veces estaba haciendo preguntas para ver en qué dirección iba a ir. En lugar de dar respuestas de inmediato, hizo más preguntas para averiguar cuál era el corazón de las personas preguntaban. Lo vemos en el buen samaritano. El abogado realmente estaba preguntando a Jesús quién estaba fuera de límites para amar, y entonces Jesús descubre en ese curso de preguntas y luego se lanza la parábola del buen samaritano. Y muchas veces Jesús está haciendo esas preguntas para comprender en qué dirección, ¿no? Y lo mencionaba varias veces. Tiene como objetivo crear curiosidad en el oyente. Sus preguntas tienen como un objetivo cambiar su visión del mundo. Hizo realmente pensar mucho sobre lo que estaba diciendo. Y creo que realmente los hizo tomar una decisión. Voy a seguir a que Jesús. Estoy listo para seguir y explorar lo que me está diciendo. Involucra su curiosidad o simplemente me voy a alejar. Así que, error número 2, proclamar sin escuchar. Error 3, y este es el último. Intentar producir discípulos de la iglesia estadounidense en lugar de discípulos de Jesús. Esto ya lo abordamos brevemente, ¿no? Pero hay mucho que decir sobre esto y muchas razones. Me encantaría pasar un domingo o dos hablando de eso en algún momento. Y quiero reiterar que creo que incluso en estos métodos inexactos, sé que ha habido una muy buena intención de hacer discípulos de todas las naciones, pero es innegable que la iglesia, especialmente la iglesia estadounidense, ya estamos hechos misiones en el extranjero. A veces realmente lo he hecho en maneras que no es efectiva y a veces han hecho daño. La iglesia ha tratado de instituir métodos evangelísticos y de iglesia, métodos de servicio de oración o métodos de iglesia que han funcionado aquí, que funcionan bastante bien aquí, pero han fallado miserablemente en otros contextos. Creo que si vamos a proclamar el evangelio a todas las naciones, creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes como iglesia, como pueblo, para reconocer que seguir a Jesús es seguir a Jesús en la India. Se verá algo diferente de que seguir a Jesús en Hernando, Mississippi. Eso, servicios de la iglesia, su estructura en El Salvador, se va a ver un poquito diferente a los servicios y la estructura de la iglesia de South Haven. Ahora, Barnabas Piper, el hijo de John Piper, es un gran predicador, habló, dijo esto, me lo voy a hacer en la pantalla. Los cristianos occidentales a menudo piensan que tenemos un rincón en el evangelio. Pensamos en la cultura cristiana como cultura occidental y viceversa, pero no es nuestro evangelio. Uno de los mayores milagros del evangelio es que trasciende todas las culturas. Eso es porque la verdad de un Dios trascendente que creó a todas las personas, cuando atribuimos valores culturales e implicaciones a la verdad salvadora de lo que no, a menudo lo obstaculizamos y limitamos su efecto de otras culturas. El evangelio no es multicultural, nosotros lo somos. Es por eso que debemos ser lo suficientemente curiosos y de mente abierta para aprender de otras culturas y expresiones del evangelio. Trae mucha convicción esto en muchos sentidos y resume para mí el punto que he estado hablando toda la mañana. Esta es la razón por la que la curiosidad es importante, específicamente el evangelismo, porque la curiosidad está destinada a nosotros para que nos podamos convertir en mejores discípulos de Jesús, para poder guiar a otras personas a convertirse en discípulos de Jesús. Así está. Creo que la razón que nos ha dado la curiosidad, el punto de ser curioso no es obtener más conocimiento, nos sentimos más satisfechos de ver nuestras preguntas, respuestas. Dios nos dio curiosidades para que le conozcamos mejor y amemos mejor a los demás. Por eso es importante que tengamos una sana curiosidad que se arraigue en la humildad sometida a Dios y se dirija a profundizar nuestra relación con Él y amar a los demás profundamente. Y estamos destinados a comprometer nuestra curiosidad para glorificar a Jesús. Y lo que debemos decir, si eres un cristiano, sé más curioso. Si encuentras un pasaje en la Escritura que has leído 1000 veces y piensas, oye, no hay nada que pueda aprender de esto, te reto a que pases una semana sentado en esas escrituras, preguntas al respecto, mira diferentes recursos. Si vas a una misionera, dedica algo de tiempo a estudiar un poco la cultura. He sido culpable de esto, no lo he hecho. Llévate la tarea, entiende la cultura.
Creo que es importante que tenemos, nos asociamos con iglesias locales en otros países para entender el contexto. Si no eres un seguidor de Jesucristo, es alguien que está aquí, te motiva a que hagas más preguntas. Haz preguntas como esta, ¿no? Como, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la iglesia los domingos? Si no estás siguiendo a Jesucristo, ¿qué te impide de seguirlo? ¿Qué preguntas tienes acerca de la Biblia, acerca de Jesús? Última instancia, ¿qué quieres de esta vida? ¿Cuáles son algunos de tus miedos e inseguridades más profundos? Son las preguntas que yo te animo que hagas, porque creo que Jesús tiene las respuestas a esas preguntas y nos encantaría caminar. Estaremos acá arriba si tienes preguntas o quieres hablar con alguien. Aquí estaremos al final del servicio. Lo que sea, quiero animaros a que seamos más curiosos de una manera que glorifique a Jesús. Oremos. Padre, estoy agradecido de que nos hayas dado curiosidad. Estoy agradecido de que nos hayas dado la capacidad de desear aprender más sobre las cosas y finalmente aprender más sobre tú quién eres y cuánto nos amas y el mundo que has creado a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que a medida de que sigamos compartidos intencionalmente con este regalo, que lo hagamos de manera que se someta a ti, que sea sabia, que esté arraigada en la humildad, más que eso realmente que aprendamos que aprendamos lo que significa amarte más y más y cuando a medida que avanzamos y le hablamos con las otras personas, te pido que nos des un corazón para entender a las personas mejor y entender dónde estás trabajando en sus vidas y entender su contexto que están viendo en su vida y realmente tratar de hacer todo lo posible para comunicar la verdad de quién eres y la esperanza que nos has dado de maneras que se conecten con sus experiencias y lo que están pasando. Te damos gracias que Jesús nos modeló para nosotros y damos que seamos fieles en esa forma que lo hacemos. Estoy agradecido por cuánto nos amas y por las formas en que nos estás tomando. Te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.